Estamos con Julio Heredia, poeta peruano, periodista, que ha estado una larga temporada en nuestro país y está próximo a pasar una temporada también en el extranjero. Vamos a conocer sus planes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cuánto tiempo estás en el Perú? Mira, es increíble, ¿no? Porque yo volví al Perú con intención de quedarme una larga temporada aquí a mediados de 2015, perdón, de 2005, y fíjate que estamos ya en el tramo final del año 2019, y ahora estoy haciendo planes nuevamente para regresar fundamentalmente a Francia, que es donde yo vivía antes de volver al Perú, y establecerme nuevamente, como tú lo decías, una nueva temporada que no sé si será definitiva, pues en Europa. ¿Y qué pasó? ¿Qué te lleva a alejarte nuevamente del Perú? Son varias cosas, creo que es también la culminación de un ciclo. Fue sumamente interesante reencontrarse con el Perú luego de más de 20 años de haber vivido fuera. Creo que si no lo hubiera hecho, no conociera el Perú en los detalles que he descubierto en esta segunda estadía aquí en mi propio país. Porque aunque los primeros años, estoy hablando de 2006, 2007, 2008, etc., yo vivía mucho viajando entre las dos orillas, es decir, estaba entre Europa y el Perú. Ya en los últimos años, después del 2010 me parece, u 11, prácticamente no he vuelto a Francia. He estado fundamentalmente en el Perú y sin embargo dentro del país he estado viajando bastante, ¿no? He vivido en ciudades como Arequipa, he estado en Pucallpa, he estado en Contamana, que fue una estadía sumamente motivadora, y en muchas otras partes, en Huancayo, ¿no? En Jauja y Huancayo, también eso más recientemente, lo que me ha permitido conocer un Perú que quizás conocía de referencia o de haber estado de paso, pero no necesariamente de haber convivido en estos sitios, ¿no? Entonces creo que ese aprendizaje del Perú de la selva y del Perú de la sierra es el aporte mayor que yo he recogido de esta segunda etapa de vivir en el Perú. ¿Conoces más el Perú incluso que alguien que ha estado toda su vida aquí? Pues sí, posiblemente sí, ¿no? Por el hecho que me ha tocado viajar y que haya decidido yo establecerme para trabajar en otros sitios. Eso obviamente tenía que ver con lo que se presentaba. Yo considero que no soy un periodista de sistema, un periodista de aparato, y por tanto he sido una especie de pieza suelta. No he estado en un engranaje que me haya permitido estar de forma orgánica, trabajando en algún canal de televisión, en alguna radio o en algún medio de prensa escrita. Es por eso que cuando las puertas se me han cerrado acá en Lima, he atendido las propuestas que tuve en provincia, cosa que la verdad valoro enormemente por lo que ya te decía, ¿no? Porque me permitió descubrir un Perú que la verdad no imaginaba. Has estado viviendo 14 años aquí en Miraflores. ¿Qué tal Sí. todo este tiempo? ¿Cómo te ha tratado la ciudad? Bueno, la verdad que, a ver, en el departamento me he sentido sumamente cómodo, ha sido una de mis querencias pues más largas en toda mi experiencia. No creo que solamente en París había vivido en un solo lugar, en un departamento tanto tiempo. Es verdad que en Montmartre creo que hechas todas las sumas y restas, también viví como 15 años, ¿no? O algo equivalente, voy a tratar de hacer las cuentas exactas. Es posible que haya sido entre 13 y 14 años, ¿no? Acá ya llevo 14 años en este departamento que decidí comprar en algún momento, ¿no? Yo había venido al Perú como muchos,
entusiasmado un poco por la bohemia barranquina y pensando que quizás el mejor lugar para vivir en Lima era Barranco. Y no me fue fácil en ese momento conseguir algo allí. Alquilé algo muy cerca de acá, en la calle Grimaldo del Solar. Entonces me acuerdo que pagaba pues como $500 de alquiler, algo así. Y de pronto alguien me dijo, oye Julio, pero ¿por qué gastas tanto pagando alquiler? ¿Por qué no te compras algo, no? Y a mí me parecía eso muy, muy remoto porque teniendo en cuenta mi instinto nómade, yo decía, pero bueno, en realidad yo no sé si me voy a establecer demasiado tiempo acá, ¿no? Sin embargo, decidí comprar este departamento acá en la calle San Martín, que por diversas razones terminó de convencerme, ¿no? No solamente en sí la disposición del departamento, que siempre la encontré muy original y cómoda, sino también por las implicancias que tenía la calle San Martín para mí. Yo de adolescente, todavía en la escuela secundaria, había venido a esta calle, no acá a la cuadra 7, sino a la cuadra 5, a visitar a la familia de Javier Heró, porque mi promoción de colegio se llamaba Javier Heró, se llamó, o se llama, ¿no? Javier Heró, le pusimos ese nombre, y entonces los padres de Javier Heró nos recibieron, ¿no? Entonces cuando yo vine acá a Miraflores, cuando vine de París, y pasé por esa casa, me conmovió muchísimo de ver que todavía en la sala de esa casa estaba el retrato de Javier Heró. O sea, la casa seguía siendo de la familia. Hasta hace pocos años que la vendieron, parece, y ahora han construido ahí un edificio, ¿no? Acá en la cuadra 7 de San Martín. Y fíjate cómo son las cosas que la familia de Javier Heró me heredó una foto de la infancia, no sé si puedes venir. Mira que estas son cosas del destino, del azar, como uno dice, ¿no? Es una composición hecha en base a una foto del bebé Javier Heró, ¿no? Entonces la familia hizo esto, ¿no? Dice, evitaré las tinieblas y las ruinas, las miserias y los males, que hoy se vislumbran en mis ojos, para hacer de ti, hermano, un nuevo hombre, nacido aquí en la aurora. Pues Javier Heró, ¿no? 1942, 1963, pues Javier Heró sigue siendo para mí un referente entrañable, ¿no? De la poesía peruana, aunque yo no haya compartido posteriormente sus ideales políticos, ¿no? Ese mismo texto que está allí hace referencia a la identificación con el socialismo y la Revolución Cubana, cosa que, bueno, que yo no he experimentado, ¿no? Yo he sido siempre más bien crítico de las propuestas comunistas y marxistas, pero el poeta sigue siendo para mí entrañable, ¿no? Y entonces me conmueve muchísimo que haya tenido esta herencia, ¿no? Que este retrato familiar de los Heró haya terminado en mis manos. Por tu posición política has tenido bastantes enfrentamientos en nuestro país. Sí, fíjate, más que enfrentamientos que no han sido enfrentamientos necesariamente intelectuales o políticos, porque yo no soy político y nunca he hecho política profesional, política militante, ha sido, creo yo, por el prejuicio de mucha gente que no acepta que no son de izquierda, sobre todo si son poetas, y les es prácticamente imposible contar entre los suyos con alguien que no comulgue con sus ideas marxistas, ¿no? Entonces eso sí ha sido para mí de verdad y muy sorpresivamente, y muy molesto, hasta doloroso diría yo, porque yo siento que de mi parte nunca ha habido ese tipo de comportamiento, ¿no? Jamás se me ocurrió sacar de mi lista de amigos a alguien por ser marxista, o por ser comunista, o por ser de izquierda. Cuando he sido periodista y he trabajado en medios televisivos o radiales, jamás he censurado a nadie porque fuera de estas tendencias políticas, ¿no? Pero bueno, conmigo sí se ha dado el caso, incluyendo compañeros de generación literaria, pero bueno, así son las cosas, así pasaron los hechos, ¿no? En general creo que me llevo del Perú la satisfacción de haber vivido en un aposento que me fue grato, donde he vivido
cosas también tristes, pero la mayoría de ellas sumamente sensibles, agradables en el terreno amoroso, familiar, porque aquí se hospedaban mis padres cada vez que venían de Francia. Estamos aquí en tu biblioteca, que es tu colección de los libros que has acumulado o atesoras desde tu llegada por segunda vez al Perú. Sí, o sea, exactamente, son los libros que he ido acumulando en esta estadía peruana, aunque hay muchos libros que los traje de Francia, ¿no? Algunos que están en francés incluso, porque la biblioteca que yo tenía en París la perdí, o sea, las experiencias de vida que me han tocado son a veces, como se dice en francés, rocambolescas, ¿no? Rocambolescas, porque justamente cuando venía a Lima a establecerme, yo tenía todavía mi departamento, que bueno, mi departamento de Montmartre en París no era propio, era alquilado, pero yo lo quería conservar. Sin embargo, cuando estoy viniendo a establecerme en el Perú y vuelvo unos meses después a París, me digo que mi departamento había sido invadido, cosa que yo nunca había visto, ¿no? Había tenido noticias por decirte, de oficinas, de lugares públicos o de bancos desafectados que habían sido invadidos por lo que en Francia se llaman los squatters, ¿no? Squatters. Pero que un departamento privado fuera invadido, eso nunca lo había sabido, y es lo que pasó con mi departamento de París. Entonces, como yo luego tenía que volver ya al Perú, porque acá adquirí compromisos profesionales, nunca rescaté las cosas que se quedaron en mi departamento parisino, incluyendo mis cuadros y mis libros, ¿no? Y era quizás, yo tengo la impresión que era una colección de libros más abundante que esa que tengo acá en Lima, ¿no? ¿Tienes autores actuales que has conocido aquí en Perú? Sí, claro. Muchos jóvenes narradores y poetas peruanos, otros latinoamericanos que han pasado por Lima y me han dejado cosas. Veo que tengo los poemarios que Yves Bonfoy, este poeta francés que siempre fue candidato al premio Nobel, ¿no? Mientras estuvo con vida, que me regalara él mismo, y es uno de los poetas de cuya amistad me preciaba, ¿no? Él falleció, era casi mi vecino, vivía también en Montmartre. Entonces por ahí están, que los voy a tratar de recuperar, los poemarios de Yves Bonfoy y de otros entrañables poetas y narradores franceses con los cuales también hice amistad, ¿no? Julio, con tu espíritu aventurero de conocer tantas ciudades, ahora me surge una incógnita. ¿A qué ciudad vas a ir al dejar Lima? Mira, a fin de año tengo que estar en París para retomar cosas de tipo administrativo, porque bueno, yo adquirí también la nacionalidad francesa, ¿no? En el tiempo que viví allí, porque tengo mi familia que vive ahí, ¿no? Mi padre, que se pasó 30 años de su vida también en Francia, vino a morir a Lima, ¿no? Conmigo, o sea, lo acompañé hasta el final hace ya 10 meses que él falleció. Pero está mi madre que todavía vive en París y están mis hermanos. Y yo volveré a París, voy a ver si me establezco allí, aunque no sé si voy a estar permanentemente en París, porque también tengo la idea de pronto ir al sur de Francia, donde hay más sol, hay más calor, o incluso quizás al norte de África, ¿no? A Túnez o a Marruecos, donde ya he vivido también en algunas épocas. Quizás encontrar allí algo cómodo, placentero y tranquilo para poder escribir. Pero ahora en estos meses, estamos ya a mediados de agosto, desde ahora hasta noviembre me voy a pasar un poco viajando por el interior del país y por algunas partes de América Latina. Quiero aprovechar estos meses para conocer lugares que no he conocido, para volver a algunos sitios donde no me traje suficiente documentación, fotos,
sobre las cuales en algún momento escribiré, ¿no? Así que voy a volver a Pucallpa. Ya he estado en Piura hace algunos días, ¿no? Tanto en la costa piurana como en la ciudad de Piura. Es posible que vuelva a Arequipa. Voy a ir creo que ya lo dije, a Pucallpa, a Iquitos, en fin. Estoy en un periplo un poco de despedida antes de dejar el Perú, y también voy a ir a algunos países de América Latina antes de cruzar el charco y volver a París. ¿Y qué es lo que más extrañarás de Lima? Bueno, de Lima yo creo que algunos atardeceres de verano, ¿no? Y algunas tardes inesperadas, por ejemplo, como ahora sale el sol en pleno invierno, las amistades, los amores y sobre todo el paisaje urbano, creo, de esa Lima donde yo nací, que es el centro histórico de Lima, ¿no? Barrios Altos, a partir de bueno, todo Barrios Altos, pero bueno, yo nací en la Plaza Italia. Todo el centro histórico de Lima es para mí una permanente querencia, ¿no? Creo que eso lo voy a extrañar siempre. Aparecen siempre en algunos de mis poemas, en cosas que yo escribo. Y bueno, y siempre el litoral y el mar de Lima, ¿no? Fíjate, yo que soy tan amante del mar y de zonas cálidas, sin embargo, en las largas temporadas que estuve viviendo fuera del Perú, extrañaba este mar gris y desértico de Lima, ¿no? Y ahora en el norte, que es otro mar mucho más colorido, más azul o más verde, me parecía tan bello que entendía que era una paradoja que yo hubiera extrañado por épocas el mar gris y un poco alborotado de Lima, ¿no? Pero es así, yo creo que uno quiere irremisiblemente los lugares donde ha nacido, ¿no? Y es lo que me pasa con Lima. La comida peruana ha sufrido una evolución positiva alrededor del mundo. Imagino que lo extrañarás también cuando estés lejos de nuestro país. Sí, pero bueno, a ver, te cuento mi caso particular. La comida criolla peruana siempre fue buena. No te puedo hablar un poco de las comidas regionales porque yo nací en Lima, en una familia muy tradicional limeña. Bueno, mis padres eran limeños, aunque yo luego descubrí por ambos lados que había pues una raigambre provinciana también, ¿no? Pero digamos que eran de cultura limeña. Mi madre cocina hasta ahora extraordinariamente bien los platos criollos, y mis tías ni qué se diga, ¿no? Bueno, me queda solamente una tía, mi tía Yolanda, que tiene, creo que se acerca a los 90 años, pero cuando puede aún suele cocinar cosas que son estupendas. Entonces yo no creo, a mí no me ha sorprendido lo de la cocina peruana como boom fuera del país, porque creo que siempre sabíamos, éramos conscientes que había aquí una gran cocina. Que algunos jóvenes o qué sé yo se lo atribuyan a un determinado personaje o a un determinado chef, no los culpo, porque creo que es desconocimiento, no conocer eso que estoy diciendo, porque desde que yo tengo uso de razón habían personajes que eran referentes de la cocina. Rosita Ríos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta mujer de apellido Izquierdo? Creo que era Teresa Izquierdo, bueno, no me acuerdo el nombre, en este momento se me escapa, que tenía un famoso restaurante en Lince llamado El Rincón, que no conoces. Estaba Teresa Ocampo, que daba recetas de cocina por televisión. Es decir, siempre hubo referentes, ¿ah? Entonces, a mí más bien me da un poco de lástima que algunos crean que esto es producto de alguien muy carismático que apareció de pronto en la televisión en los años 90, ¿no? 90, 2000, porque no es así. Ahora, la comida peruana gourmet, porque no estamos hablando de la comida popular peruana, que haya adquirido un cierto renombre, es la comida de autor. No estamos hablando de Virgilio Martínez, estamos hablando de este señor Nikkei, del restaurante Milo, que está ahora considerado uno de los mejores del mundo, cuyo nombre, discúlpame, no me acuerdo en este momento. Pero bueno, ha habido grandes chefs peruanos,
esa cocina no se ha hecho popular a nivel mundial. No son los conocedores que de pronto en Barcelona, de pronto en Bogotá, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, pueden acceder a esa comida. Pero nuestra comida todavía no es ampliamente conocida afuera, como lo es, por ejemplo, la comida mexicana, como lo es la comida bueno, yo lo dije, mexicano Tex-Mex, ¿no? O la comida china, etcétera, ¿no? Todavía a ese nivel la comida peruana no ha entrado, pero creo que entrará poco a poco. Los chefs peruanos, ninguno ha tenido éxito en París. No hay un restaurante digno de ese nombre en lo que todo el mundo considera como la capital gastronómica del mundo, que es París. Y ahí creo que hay algo, hay un trabajo que hacer todavía, algo que no se ha cumplido. Lo que me parece positivo es que ya a nivel popular vaya presentándose mejor nuestra comida, que cada vez haya restaurantes que se preocupen mejor por la presentación, por el equilibrio, ¿no? No solamente de sabores y colores, sino también de ingredientes, porque si no nuestra cocina es sumamente calórica, y la gran cocina del mundo, sea del país de donde fuere, siempre tiene que ser equilibrada. Pero es un camino que se está haciendo y creo que todo el mundo reconoce que en Lima y en otras partes del Perú hay grandes restaurantes donde se puede comer muy bien. Julio, ¿sientes nostalgia a la próxima partida? Sí, sí, sí. Y por primera vez en mi vida creo que siento ya un poco de miedo, porque obviamente pues hace 15 años era 15 años menor, ¿no? Entonces ya uno va avanzando en edad y la lógica de la existencia nos indica que de pronto ya no vamos a poder volver, o que el periodo que tenemos por delante pues es necesariamente más corto, ¿no? Entonces, de alguna manera sí siento una especie de nudo en la garganta cuando pienso que quizás ahora sí, quizás me aleje definitivamente del país, no lo sé. Aunque yo siempre he cargado con mis orígenes, ¿no? Por ejemplo, este cuadro, te cuento que una vez lo encontré por casualidad en un anticuario e inmediatamente, por supuesto, que lo compré, porque es nada menos que la Plaza de la Buena Muerte, ¿no? Yo tengo un poema dedicado a la Plaza de la Buena Muerte y es el lugar, ahí está, que en el cuadro no se ve, es el lugar donde hice la primera comunión, ¿no? En la iglesia que está frente a las Trinitarias, cuyo nombre es de la Virgen de la Buena Muerte, una iglesita bellísima de la Lima colonial. Entonces acá, bueno, acá estamos en Lima, estamos en Miraflores, siempre he querido tener esa presencia de mis orígenes, de mi infancia, pero también cuando viví en Francia o en otras partes, he cargado con el país, ¿no? En París me he preparado siempre en mi departamento cocina peruana. Cuando viví en China les enseñaba a algunos chinos y otros extranjeros algunos platos de la cocina nuestra. Y en fin, yo trato de desarrollar un desapego por las cosas, ¿no? Por ejemplo, este cuadro me encantaría llevármelo, pero por muchas cosas de logística veo que eso no va a ser posible, ¿no? Porque voy a tener que una mudanza siempre complicada. Ahora mismo no sé si me voy a establecer de manera muy permanente en París, o quizás, como creo que ya te contaba hace un momento, irme al sur de Francia, o de pronto a Túnez, ¿no? Porque yo tengo muchas ganas de sol y tengo muchas ganas de mar. Y también tengo muchas ganas de tener más tiempo para dedicarme a mi propia escritura, ¿no? A proyectos literarios. Entonces trataré de estar en un sitio que me favorezca, que me dé un clima propicio para escribir.
Bueno, por otro lado, lo que sí me deja un sinsabor es dejar un país políticamente tan convulsionado, ¿no? Casi cuando yo salí del Perú la primera vez en el año 84. Cuando salgo del Perú en el 84, este país tenía como horizonte el apocalipsis. El mismo día que yo salía de mi casa para el aeropuerto, hubo un apagón. En fin, eran cosas terribles. Vinieron algunas peores cuando yo ya no estaba en el Perú. Pero ahora que dejo el Perú en una situación que no es dramática en lo económico, sin embargo me parece todavía incomprensible en lo social y en lo político. Este país sigue siendo racista, ¿no? Hay expresiones de xenofobia, de racismo, de regionalismo marcadísimas. Hay un irrespeto por lo que es la civilidad, por saber dónde terminan nuestros derechos y comienzan los derechos del prójimo. No se respetan las reglas. A mí la gran corrupción, como creo que te he contado varias veces, no me impresiona, porque es común al poder, es común al gran poder político. Corrupción se da en China, se da en Francia, se da en Japón, pero en el Perú hay una presencia sistémica de la corrupción que hace que nuestra vida sea infeliz cuando podría ser mucho más llevadera, ¿no? Es decir, la corrupción que impide que se te atienda en una posta médica, en un hospital del Ministerio de Salud, en un hospital del Seguro Social, en una comisaría, en una municipalidad. Entonces, es la vida de todos los días, ¿no?, marcada por este instinto corrupto que la verdad a mí me lacera, y nunca dejaré de lamentar que el Perú esté atravesado por esta plaga, ¿no?, por esta lacra, no sé cómo llamarlo, como esta tara, es una tara me parece, ¿no? Yo te contaba en algún momento que incluso en lugares aparentemente solventes como como Miraflores, o bueno, solventes y entre comillas de buenas familias, pasan cosas horribles, ¿no? Por ejemplo, que la persona que está a cargo de la Junta de Copropietarios, que es una persona blanca de ojos verdes y de muy buen apellido, durante años no haya rendido cuentas en absoluto, ¿no? Entonces, esa constatación y más cuando esa corrupción viene de los moralistas, que es demasiado frecuente, ¿no? Los que se llenan la boca o levantan el dedo permanentemente acusando a otros de corrupción son los peores, ¿no? Entonces, eso sí para mí es doloroso, y yo sé que no lo voy a ver, pero así como he llegado a ver un país que no es misérrimo como fue el país de mi infancia, porque ahora la pobreza extrema, la verdad creo que no se ve en el Perú. Yo no lo he visto en Junín, no lo he visto en Puno, no lo he visto en la Sierra de Arequipa. Entonces creo que esa pobreza patética ya no se ve. Sí se ve una pobreza que es aparatosa, ¿no? Si te vas pues a Ticlo Chico, en Villa María del Triunfo, en algunos lugares de Lima, aún esta pobreza te va a parecer dramática. Pero yo no he visto gente necesitada de comer entre la basura en el Perú, en ninguna parte. Y sí, el año 82, 83, cuando me tocó ir a Ayacucho, en la época convulsionada, yo vi niños que raspaban un pellejo de cabra o de carnero, ¿no?, crudo, para sacar los vestigios de carne, ¿no?, los residuos de carne que quedaban en esos pellejos, ¿no? Pues ese país creo que ha cambiado. Ahora es un país pobre, pero no tenemos la dramaticidad de la pobreza extrema, ¿no? Sin embargo, no hemos aprendido todavía a ser cívicos, en el sentido de respetar al otro, en el sentido de respetar las normas,
y de tener una noción de Estado, ¿no? Es decir, el Estado nos pertenece a todos, blancos, chinos, negros, indios, mestizos, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, todo, ¿no? Esa noción todavía no se da en el Perú y eso todavía tiene un océano de diferencia entre nosotros y las democracias del primer mundo. Bueno, Julio, ¿qué le dirías a tus amigos aquí de la ciudad de Lima ahora que estás próximo a tu viaje? Bueno, yo creo que posiblemente si haya una nostalgia que va a ser dolorosa cuando ya no esté aquí, va a ser justamente la ausencia de los amigos, ¿no? Yo tengo la convicción, lo he experimentado, que la amistad incluso es más permanente que lo que solemos creer que es el amor, ¿no? O sea, ya lo decía Walt Whitman, ¿no? Algo así como que la gran diferencia entre el amor eterno y un capricho es que el capricho dura más, si nos atenemos al amor pasional, al amor de pareja, ¿no? Entonces, los amigos para mí son afectos permanentes, ¿no? Afectos que no tienen fecha de caducidad. Entonces, por tanto, creo que va a ser triste a veces no tenerlo cerca, como acá en Lima. Yo procuraré, por supuesto, tratar de volver al Perú más frecuentemente que en mi primera gran ausencia, ¿no? Que durante prácticamente 20 años no pisé el Perú. Ahora procuraré, pero como ya lo decíamos, pues no se sabe, ¿no?, qué nos deparará el destino. Pero mis amigos, en gran parte, mis grandes amigos son literatos, son artistas. Entonces, decirles que es absurdo y ridículo que la amistad se vea empañada, por ejemplo, por diferencias políticas, ¿no?, o ideológicas, o cosas por el estilo, que creo que tenemos que trascender eso y cuidar muchísimo esa manifestación, quizá la más conmovedora del afecto, que es la amistad. Entonces, por otro lado, Efer, a través de ti decirles que mis puertas estarán siempre abiertas, ¿no?, para todos mis amigos, allí donde yo esté, sea el lugar que fuere. Bueno, creo que me siento comprometido con todos los amigos que he hecho, ¿no?, y también con los que ya tenía desde mucho antes, y debo agradecer profundamente, ¿no?, que me hayan acogido, que me hayan soportado, que me hayan dado calor en todos estos años, ¿no?, que se ha ido tan rápido acá en el Perú. Muchas gracias para todos ustedes.